Bienvenidos a Mi Lado, tu amiga, para este miércoles, que es el miércoles de los temas médicos. Vamos a estar hablando que es el trasplante de médula ósea, y cuando nos referimos a la médula ósea es el material blando como una esponja que se encuentra en el interior de los huesos. Contiene células madres inmaduras que dan origen a todas las células sanguíneas, glóbulos blancos, los cuales combaten las infecciones, los glóbulos rojos, los cuales transportan el oxígeno, y las plaquetas, las cuales ayudan a que se coagule la sangre. El trasplante de médula ósea es un procedimiento médico que suele realizarse en pacientes con cáncer en sangre o en médula ósea, y para eliminar las células enfermas o defectuosas se introducen entonces células madres que produzcan glóbulos y plaquetas sanas. Bueno, esta es solamente la introducción. Vamos a conocer más acerca de si este tratamiento se hace aquí en nuestro país y por supuesto en qué consiste o en qué casos también es que se realiza este tipo de trasplantes. Con nosotros está el día de hoy la doctora Maritza Martínez, ella es especialista en trasplantes de médula ósea. Bienvenida, doctora. Gracias. También está como invitado de Sumarse, que vamos a conocer que es una empresa de responsabilidad social, Ángel Cortés, bienvenido. Y también está Margarita Chávez, que viene también de Sumarse, porque ellos tienen un caso de un niño y nos van a explicar qué es lo que necesita este niño y cómo es que él va a recibir su tratamiento. Ahora bien, doctora, usted es la especialista, ya estuvimos hablando previamente acerca, incluso me contaba que fue a México a estudiar y se especializó en hemato-oncología. Hemato-oncología, sí. Y precisamente yo le preguntaba si en el país ya se están realizando este tipo de trasplantes. Cuénteme un poco. Bueno, sí, me especialicé también en México en una especialidad de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Ahorita en El Salvador estamos como haciendo el proyecto para poder iniciar trasplante aproximadamente 1 año y medio o 2 años, ¿verdad? Ese es el proyecto que tenemos a nivel institucional y también lo tenemos a nivel privado, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué no se hace todavía? ¿O por qué ha costado mucho? Pues ha costado mucho porque para implementar el equipo, el área física donde se realiza el procedimiento es bastante costosa, ¿verdad? Y necesitamos una área especializada, específica, habitaciones específicas, con aire específico, donde las bacterias no se nos puedan filtrar para que el paciente no se vaya a contaminar en el momento del trasplante. Entonces, eso es básicamente lo que se nos ha obstaculizado, la parte económica. ¿En el área centroamericana ya hay otro país que esté realizando los trasplantes o siempre se tiene que viajar? Siempre se tiene que viajar, ¿verdad? Se dice que en algunos países están implementando, pero todavía no específicamente que ya los estén realizando. Es importante que nos hable de los tipos que hay. Y en sí, ¿qué pasa cuando una persona se le diagnostica, por ejemplo, cáncer en la sangre, que generalmente es leucemia, entiendo yo? Bueno, el trasplante de médula ósea, las indicaciones son pacientes que tengan leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda, linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, o mieloma múltiple en el caso de los adultos. En el caso de los niños, ellos es más que todo leucemia mieloide aguda, y linfomas y enfermedades hereditarias como trastornos de los neutrófilos congénitas o enfermedades como aplasia de médula ósea, ¿verdad? Son las indicaciones de trasplante básicamente. Tenemos 3 formas de realizar los trasplantes o extraer las células madre, ¿verdad? Lo podemos hacer por medio de sangre periférica, por medio de cordón umbilical y por medio de médula ósea específicamente. Lo del cordón umbilical es lo que te propone cuando van a hacer el niño, que guardes las células madres del cordón umbilical de tu bebé para tenerlas en un laboratorio de reserva. Eso es lo que se está haciendo e incluso está dando buenos resultados en los niños, pero generalmente en niños menores de 40 kilos, ¿verdad? Porque si no, ya en un adulto se intentó, pero no funcionó porque se necesitaban demasiados cordones por el peso, ¿verdad? Entonces tiene mucha efectividad. Pero esto, en doctora, niños. es bueno que lo diga, porque muchos están pagando este servicio de guardarle
a los hijos, ¿verdad? Sus células madres, porque generalmente tienen una compatibilidad. Sí. Primeramente el dueño de ese cordón, o sea, ese bebé, el papá, la mamá, los hermanos, y te dan como una estadística de un porcentaje de compatibilidad. Sí. Y se guarda para cualquier emergencia. Lo importante en el cordón umbilical es que no produce tantos antígenos, entonces a veces se pueden utilizar varios cordones de diferentes personas para un solo niño. Entonces eso es lo importante, es el que produce menos posibilidades de enfermedad de injerto contra huésped. Interesante, sí, porque se pueden donar. Ahora, en cuanto a los trasplantes de médula ósea, existen 3, y quiero que me lo explique muy bien para después entender el caso de Jefferson y que nos expliquen cuál es el trabajo que se está haciendo desde sumarse. Ahora, hay 3 tipos de trasplante. El autotrasplante de médula ósea, que significa, o sea, propio, es decir, tratan de regenerar tu propia médula ósea, ¿en esto consiste? Sí. O sea, en esa forma tenemos, nosotros le decimos trasplante autólogo y trasplante halogénico, ¿verdad? Entonces, el trasplante autólogo es aquel en que el mismo paciente es el donador de sus propias células madre, ¿verdad? Pero en este caso, el paciente se le tiene que erradicar toda la enfermedad para poder extraer sus células madres. Primero se tiene que pasar un tratamiento. Primero se tiene que pasar un tratamiento, porque si no le damos ese tratamiento, le estaríamos transfundiendo células madre dañadas con enfermedad, entonces no lo podríamos recuperar. Entonces primero se le pone un tratamiento intensivo, cuando ya el paciente está en remisión, se aprovecha a sacar en ese momento lo que son las células madre y luego se trasplanta. Se hace el trasplante para como lograr la curación o erradicación de la enfermedad. Eso quiere decir que primero ha pasado por una radioterapia, quimioterapia, y entonces luego ya su cuerpo está listo, sí, para extraer las células madre. Las células. Bien. El otro tipo es el alotrasplante de médula ósea, es decir, ajeno. Sí, el trasplante halogénico, ese puede ser en varias modalidades. Tenemos el trasplante halogénico relacionado, que es aquellos en que son HLA compatibles. Por ejemplo, 2 hermanos que sean HLA idénticos, ¿verdad? O personas que es HLA no relacionado, que ese caso sería en que dentro de la familia, los hermanos de igual padre, tanto mamá como papá, no se les encontró que fueran compatibles, se busca un donador no relacionado en otro país y se traen las células madre para el paciente. Y ahora en día también se está haciendo el alotrasplante, o que ese es más que todo que puede ser donante el papá o la mamá, pero son los que tienen un poquito de más riesgo en cuanto a enfermedad a injerto contra huésped. Interesante.